Hola, ¿cómo están? Comunidad de agilistas, comunidad de Scrum Masters, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están pendientes de este live. Este es el cuarto live que hacemos y pues bueno, me gustaría que fueran, como se vayan uniendo, comentando aquí en los comentarios acerca de las dudas que vayan teniendo. Hoy tenemos un invitado muy especial y les cuento muy rápido cómo es que se dio esta dinámica. Básicamente estaba yo explorando la comunidad de Scrum Masters, el grupo, y me encontré con un post de un querido amigo que, pues bueno, me hizo pensar en poder compartir esto directamente con ustedes, pero pues aprovechando todas las ganas y todo el empowerment que tenemos como comunidad, pues decidimos hacer un live conjunto. Y aquí tras el telón les tengo a una persona muy especial que el día de hoy va a compartir con nosotros directamente el autor de esta herramienta. Y bueno, me gustaría aquí no sé si se puedan hacer aplausos por aquí por los comments, pero les pido que lo hagan en cuanto se unan, por favor. Y vamos a darle la bienvenida a mi estimado Lucho Salazar, que está por acá. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptarla. Y pues justamente el tema, estaba yo pensando qué tema ponerle a este live y se me ocurrió así como que la navaja suiza de las historias de usuario. Y yo sé que no nos gusta mucho eso de las recetas, ¿verdad? Pero sí. Pues yo lo veo así porque como comento es que te va llevando de la mano para que puedas entender el espíritu de la historia y que con eso puedas lograr un entendimiento común, ¿no? Entre tecnología, negocio, etcétera. Exactamente, sí. Esa es la introducción del tema, pero antes que otra cosa, me gustaría, Lucho, que te presentaras con la comunidad. Muchos ya te conocemos, por supuesto, por todas tus colaboraciones, pero que pues nos compartieras de viva voz quién es Lucho Salazar. Sí, gracias Andrés. Hola amigos. Miren, les estoy hablando esta noche desde Medellín, Colombia. Yo afortunadamente ya llevo 33 años en la industria trabajando. Me he dedicado mucho al mejoramiento de procesos, primero de software y luego de procesos organizacionales. En los últimos 10 años he estado trabajando mucho con todo este enfoque, con todo este mindset ágil y con marcos de trabajo y prácticas ágiles de todo tipo, ciertamente. Tengo la fortuna de ser el traductor desde 2013 de la guía de Scrum al español y de la guía de Nexus, del marco de escalamiento Nexus también. He tenido la oportunidad de traducir algunos libros. Estoy trabajando en algo así en este momento también. Y también, por ejemplo, con Jorge Abad, tuvimos la oportunidad en 2018, en un lanzamiento que hicimos en México en octubre de 2018, publicamos el libro sobre historias de usuario, una visión pragmática, que afortunadamente ha sido bien recibido por toda la comunidad de practicantes ágiles en Hispanoamérica, decimos. Y bueno, hemos estado trabajando, acompañando equipos, organizaciones en todo este proceso de cambio en la forma de hacer las cosas, de cambio en los comportamientos hacia la agilidad, en fin, ese tipo de cosas es la que hemos estado haciendo. Y esta noche quiero compartirles un poco de esas experiencias aquí, específicamente en lo que tiene que ver con historias de usuario. Buenísimo, Lucho, muchísimas gracias. Y bueno, comenzando un poquito a abrir la conversación para que vean la herramienta los demás y el valor que tiene. ¿Por qué se les ocurrió, por qué vino a su mente generar un canvas de historias de usuario y de conversación más que otra cosa? Claro, mira, si tú revisas la historia de las historias de usuario, que hace algunos meses tuve la posibilidad de publicar un artículo sobre eso, porque mucha gente nos preguntó que por qué en el libro no incluimos esa parte. Y sí, realmente se nos pasó de vista contar un poco de la historia. Sí, de dónde venían las historias de usuario. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que nacieron con Scrum, y no, las historias de usuario nacieron en Stream Programming. Ken Beck, el mismo creador de Stream Programming, creó las historias de usuario como parte del Planning Game, del juego de planificación de
de XP. Pero yendo al fondo de la historia, me encontré con la insistencia desde esos momentos de la creación de las historias de usuario, quizás no de Ken Beck, sino de otras personas, como el mismo Ron Jeffries, como Rachel Davis, que fue la que creó, la que se ideó el formato de Yo Como Quiero Para, el formato que más se usa hoy para escribir historias de usuario, para representar historias de usuario. Y estas personas siempre insistieron en que las historias de usuario eran un instrumento de comunicación social, era un instrumento para mantener conversaciones. Eso nos empezó a dar ideas y dijimos, claro, las historias de usuario no son para escribir extensos documentos, los que escribíamos anteriormente en las etapas de requisitos de los proyectos, sino que son precisamente para eso, para hacer trabajo colaborativo, sirven como instrumento para mantener una comunicación efectiva de un lado, entre personas como un dueño de producto o gerente de producto y el negocio, los interesados, los stakeholders, los usuarios finales o los consumidores, y de otro lado, de esas personas, dueños de producto, gerentes de producto, en fin, con los equipos de desarrollo, ¿sí? Entonces, este Canvas precisamente posibilita el que esa conversación se conduzca de una manera fluida en distintos momentos del tiempo, porque es que de una historia de usuario se habla en distintos momentos. Una cosa es al comienzo, durante la ideación, el descubrimiento del producto, donde la historia nace a nivel general, de una forma muy escueta, queremos hacer esto, y a medida que va avanzando el tiempo, por ejemplo, en etapas de refinamiento, se le van adicionando detalles o quitando detalles, ¿cierto? Tanto el dueño de producto, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo Scrum, como los mismos usuarios y el mismo equipo de desarrollo van haciendo preguntas, y el Canvas sirve para registrar las conclusiones claves de esa conversación. Por eso ya desde el nombre, el Canvas tiene se llama User Story Conversation Canvas, un lienzo para sostener conversaciones sobre historias de usuario. Y la idea lo creamos en 2015, lo hemos venido usando desde entonces, y la idea es que en ningún momento reemplace a la conversación, al trabajo colaborativo que se requiere para tener éxito en un esfuerzo de desarrollo de productos. Totalmente. Oye, acabas de mencionar algo bien importante. Digo, todo es importante, pero muchas personas, y ese es como un mito, ¿no? Que piensan que se escribe una historia de usuario y ya no se va a cambiar o se firma con sangre y que de ahí en adelante todo va a fluir, ¿no? Se imagina, ¿no? Entonces, creo que esto es importante saber que esto tiene una vida propia, ¿no? Una historia tiene un ciclo de vida y hasta que se ve en producción, digamos, casi podemos decir, bueno, pues ya sirvió para lo que tenía que servir, justamente esa conversación, ¿no? Pero pues no muchos lo hacen así, ¿no? Muchos como que la cierran y de aquí para adelante, como si ya terminaran el trabajo, ¿no? Sí, mira, insistimos muchísimo. Yo particularmente estoy muy comprometido con el mejoramiento de las prácticas ágiles en la región, en toda Latinoamérica, y de todo tipo de prácticas, ¿sí? Entonces, insisto mucho en que, por ejemplo, las historias de usuario no son para escribirlas y enviarlas por cualquier medio, como ocurría antes con el famoso documento de especificación de requisitos. Yo trabajé muchos años en eso. En el 2010 publiqué un libro de ingeniería de requisitos con casos de uso. Y eso era lo que hacíamos hasta ese momento, ¿cierto? Aquí están los largos documentos de especificación, ahí están. Y creíamos que porque quizás éramos buenos documentando, el resto de personas iba a entender lo que estaba allí, y no ocurría, ¿no? Varios meses después de todo ese diseño y desarrollo y pruebas, empezaban a salir los usuarios diciendo,
Y eso no es así, yo no lo quiero así, no, es que ya esto otro no lo necesito. ¿Y quién les dijo que lo hicieran así? ¿Y por qué lo hicieron de esta forma si en el documento dice que es de esta otra? Sí, entonces insistimos, las historias de usuario son un instrumento de comunicación, de trabajo colaborativo, de colaboración, ¿sí? Que es lo que nos ayuda precisamente a aterrizar esos valores y principios del manifiesto ágil, como que valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual, ¿sí? O que el principio de que la forma más efectiva y eficiente de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Ah, usted necesita conversar, le tengo la solución, use historias de usuario para conversar como instrumento de comunicación y de colaboración entre las partes. Me encantó cómo uniste no solamente el manifiesto, sino también los principios, ¿no? Que, bueno, vamos a empezar desde el principio y un poco las 3 características de una historia de usuario. Para todos los que se están uniendo, ahora mismo estamos hablando de historias de usuario y de una herramienta que vamos a mostrar ahorita, se las tengo como sorpresa aquí en la pantalla, para poder generar esas historias de usuario a través de conversaciones, y se llama The User Story Conversation Canvas. Entonces, hablamos, o yo quería introducir las tres características de las historias de usuario, y recuerden que son las 3 Cs. Una es justamente la tarjeta, ¿no? La tarjeta propiamente, después la conversación y por último la confirmación. Pero entendamos que todo esto está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Tiene vida esto, y cómo lo acaba de unir Lucho, se me hace una forma genial de verlo, porque pues sí, es la negociación contractual, que en este caso la propia tarjeta o la propia historia de usuario es un contrato que estamos haciendo, ¿sí? Pero es un contrato que se va escribiendo en el tiempo, que no tiene todavía fin hasta, como comentaba, que prácticamente lo vemos en producción, ¿no? Sí. Eso, y uniendo lo que decías, que me encantó cómo lo uniste respecto a los principios, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de comunicación? Pues cara a cara, ¿no? Y cara a cara con este canvas idealmente en la mano, ¿no? En la mano. Sí, es exactamente. Esa es básicamente la idea. ¿Por qué nos gustan este tipo de prácticas o marcos de trabajo como Scrum y como las historias de usuario y una lista bastante extensa de prácticas que consideramos ágiles o que están bajo esa sombrilla ágil? Y es porque precisamente nos ayudan a cumplir la promesa de la agilidad, que es interiorizar, practicar y promover los valores y principios del manifiesto ágil. Cuando a uno le dicen, es que los desarrolladores y los del negocio trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto, uno dice, bueno, ¿y cómo trabajan juntos? ¿Cierto? ¿Cómo intercambian información? ¿Cuándo? Scrum, por ejemplo, dice, mire, le propongo varios momentos. Uno es el sprint, y dentro del sprint le tengo la reunión de planificación, la reunión diaria, la reunión de revisión y la retrospectiva, ¿sí? Y además, mire, usted puede usar algo como historias de usuario a través de todas esas reuniones y en el refinamiento y en otro tipo de reuniones que considere necesario. Eso es lo bonito de este tipo de prácticas y que nos han ayudado a aumentar la productividad de los equipos en porcentajes ciertamente asombrosos, ¿sí? Que es lo que finalmente buscan las organizaciones hoy día, que las entregas sean tempranas y frecuentes, ¿sí? Sean efectivas, sean de valor, no solamente para la organización, sino para sus clientes. Y las historias de usuario allí juegan un papel fundamental. Sí, totalmente, y creo que es lo que comentabas, esta colaboración de ambos equipos, desde los stakeholders, el gerente o el product owner y el equipo de desarrollo, el pegamento o el glue, ¿no? Que no menciona, digamos, en la guía, es justamente herramientas como esta, ¿no? O sea, es lo que une la conversación transversal o verticalmente. No me gusta mucho vertical, más bien transversalmente, con los equipos para poder tener acuerdos, ¿no? Y déjame les muestro por aquí el regalo que les tenía. De hecho, por acá está, miren, para que lo vean. Ok.
Lo voy a hacer un poquito más grande, a ver si se ve. A ver, aquí está para todos, se los presento. Esta es la herramienta de la cual estábamos hablando, que ya estaban así ansiosos por ver. ¿Nos podrías explicar, Lucho, un poquito el orden y por qué el orden que tiene? Porque esto obviamente detrás tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, Claro. ¿puedes platicar un poquito de ese orden? Sí, efectivamente, incluso ahora podemos mostrar un ejemplo práctico de su uso. Sí, como todo lienzo, como todo canvas, tiene un conjunto de partes. Por supuesto, todos conocemos el Business Model Canvas, que quizás es el más famoso de todos. Y cuando empezamos a trabajar con historias de usuario durante un tiempo, empecé a darme cuenta de que durante el tiempo que pasa desde que nacen las historias de usuario, que es en procesos previos a incluso meses antes de que empiece un proyecto o una iniciativa de desarrollo de productos, hasta que empieza a avanzar ese proyecto o esa iniciativa, mucha información se pierde, ¿sí? Se queda en el aire. Por eso, por ejemplo, nosotros en nuestro libro insistimos mucho en que las historias de usuarios son un recordatorio de conversaciones, ¿sí? Sirven como recordatorios para conversaciones. Por eso, porque la información se pierde. Algo importante, algo brillante, algo de valor que se dijo durante la ideación no llega, por ejemplo, si vamos a usar Scrum, no llega a ningún sprint porque no quedó registro en ningún lado. Este Canvas permite hacerlo. Miren que en la primera parte habla de las personas, ¿sí? De las personas. Toda historia de usuario sirve a un usuario, a un consumidor, ¿sí? A un cliente. Entonces aquí identificamos a ese segmento, a ese grupo de usuarios. ¿Qué grupo de usuarios podemos ver? Miren que eso puede nacer en un proceso de ideación mucho antes de que incluso pensemos en desarrollar el producto. Entonces, allí podemos estar hablando de las características demográficas de ese usuario, ¿sí? O del área de la empresa hacia la que va dirigido ese producto, ese software. Si estamos hablando de software, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de dolor de esa persona? ¿Qué necesidades tiene? Eso lo podemos especificar allí. ¿Cuál, por ejemplo, sería su experiencia ideal con el producto, su experiencia como cliente? Sí, lo que se conoce como Customer Experience. Ese tipo de cosas, sí, se pueden especificar allí en esa parte. Si me permites hacer una nota aquí bien importante. Sí, claro. Justo lo que acaba de mencionar Lucho, que muchas veces sí tenemos una sesión de ideación, ¿no? De discovery incluso, ¿no? Para conocer nuestro customer, nuestro customer segment, ¿no? En términos de business model, ¿no? Pero que hay ideas geniales que no se ven capitalizadas en algún lugar, ¿no? Simplemente hacemos nuestro borrador, circulamos todo lo que ya pensamos que está fijo para siempre y todo lo demás lo borramos. Sí, efectivamente. Perdemos mucha oportunidad de identificar cosas valiosas y que en el camino ya no las vemos porque no quedó en ningún lugar. Entonces, justo en este primer paso que tú comentas de personas, me hace algo bien importante, que estemos haciendo o privilegiando ese brainstorming todo el tiempo, claro, ¿no? Todo el tiempo. Miren, es distinto que estemos desarrollando, por ejemplo, un software para un usuario que está en su oficina, en el 8º piso, muy tranquilo, que entre tarea y tarea puede salir a tomarse un café fácilmente y regresar a otro usuario cuyo trabajo es atender clientes finales, sea por teléfono o sea en vivo, que tenga una cola de clientes, u otro usuario que esté móvil, que esté todo el tiempo en la calle, que ese sea su trabajo, o que esté viajando por distintos motivos. Y eso se puede expresar desde allí, ¿sí? ¿Cuál sería su experiencia ideal? Ese tipo de cosas se pueden empezar a consignar ahí. En cualquier momento
de la vida de la historia. Y sea cuáles fueren esas características que identificamos de los usuarios en ese punto, ya el propio usuario nos está delimitando el alcance, en este caso, de la historia de usuario. Ya sabemos para quién va, ¿cierto? Ya empezamos a tener ideas. Miren, hay algo que yo aprendí, podrán imaginar un poco, pues, por la edad ya. Estoy hablando de los años 80, cuando yo estudié ingeniería de sistemas, del libro de Roger Pressman, que no sé si existe, me imagino que ya debe ir por la 10ª edición por lo menos, pero es algo que sigue siendo válido hoy y que se ha perdido en pro de estos filtros como el dueño de producto, y es que los desarrolladores vean a los usuarios en acción. ¿Sí? Vayan a lo que conocemos en agilidad como el Gemba o el Gemba, el sitio de trabajo, y vean este usuario con quién interactúa, qué información intercambia, cuándo lo hace, cómo lo hace. Ese tipo de cosas es importante, y eso también se puede registrar allí en esa parte de persona. Y a partir de allí vamos al segundo segmento del Canvas, que es precisamente esa carta, esa tarjeta de intención. Yo, a propósito de lo que decías hace un momento de las 3 Cs, siendo consistente con la C, con la primera C, nosotros la llamamos carta. Por aquí decimos, es que las historias son cartas de intención. Claro. Hay alguien que quiere hacer algo, tiene la intención de hacer algo, pero que al principio no se sabe si va a ser posible. Si es posible tecnológicamente, por presupuesto, en fin, por distintas razones, ¿cierto? Hay esa intención. Pero todos sabemos que las historias de usuario por naturaleza son negociables, es uno de sus grandes atributos y se pueden reemplazar por otros. Eso está genial, porque digo, me salieron un buen de ideas ahorita en la cabeza con lo que acabas de decir, porque justamente la historia de usuario puede nacer, ¿no? Con toda la forma, casi con su acta de nacimiento, que esta sería una muy buena acta de nacimiento, incluso sin tener un estudio de factibilidad, o sea, y eso muchas personas como que no lo entienden, creen que todavía están muy PMizados, ¿no? O sea, como que sí, dicen, sí. Ya tiene que salir con su presupuesto, con su costo, en qué sprint casi lo vamos a ejecutar. Pero no, eso es algo que les quiero compartir, que no necesariamente tiene que tener un estudio de factibilidad y un business case detrás, ¿no? Sino que simplemente, como dices, y me encantó la palabra, el término, es una carta de intención, ¿no? Otra cosa que me acaba de surgir con esto que estoy viendo es que una parte bien importante de los Canvas es que tienen ya sus elementos de seguridad, ¿no? Así como los billetes, ¿no? Que tienen elementos ahí escondidos de seguridad. Justamente el llamarle a la primera sección personas te obliga a saber que no hay historias de usuario de backend. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te obliga. Sí, exacto. Lo escribía en mi último artículo que publiqué este lunes, precisamente, a raíz de un foro que tuvimos el sábado en Ágiles Colombia 2020, que hiciéramos con Jorge también. Y este tema siempre de las historias de usuario técnicas, por ejemplo, de historias tipo backend o de lógica del negocio o de integración de un sistema con otro, en fin, siempre ha resultado bastante confuso. Ese apellido de usuario en historia de usuario no está allí gratuitamente. Es porque estamos hablando de personas, ¿sí? Básicamente. Así es. Y lo que ocurre es lo siguiente, miren, pero por supuesto que de alguna manera hay que registrar, hay que documentar las actividades que ocurren en el sistema o que van a ocurrir, sí, en el backend, en la lógica del negocio y en otras capas, sí, pero esas son actividades del equipo de desarrollo ya. Los usuarios finales, la gente del negocio, no tiene por qué entenderse con eso. Es como nosotros como consumidores, ¿sí? Yo me gusta poner este ejemplo. Cuando vamos a comprar una cámara fotográfica, por ejemplo, o en un celular, ¿sí?
sí, que la cámara es de 20 megapíxeles o de 30 megapíxeles, eso nos suena a algo, nos dice algo, pero si el vendedor se nos pone a decir, no, miren, es que para tomar la fotografía se abre el obturador y eso viaja a la velocidad de la luz y capta las imágenes de los rostros y eso se conecta con la inteligencia artificial de Google y reconoce que Andrés es el que está en la foto. Ya eso a nosotros nos suena a ciencia de la NASA, como decimos, a cosas que no entendemos como consumidores comunes y corrientes. ¿Sí? Nos interesa es que tome la foto. Uno es lo que pregunta, pero si toma fotos en alta definición. Sí, bueno, me la llevo, ya. Eso es lo que... Así pasa con las historias de usuarios. Si nos le ponemos a decir a los usuarios, es que sí, para hacer esto en la base de datos hay que hacer un trigger y entonces ¿cierto? Hay que hacer un left outer join y luego una eliminación de duplicados. El usuario se va a confundir totalmente. ¿Sí? Entonces, hay que pensar en historias de usuario como historias de persona, ¿cierto? Para el resto de componentes, llamémoslo así, internos del sistema, hay otras formas de representación que quizás son más adecuadas, son más fluidas que las propias historias de usuario. Claro, totalmente. Y creo que esto que acabas de mencionar también es importante porque muchas veces los que son falsamente puristas o que no conocen la pureza, ¿no? del framework, creen que pues ya se acabaron las especificaciones, ya nadie va a escribir nunca más un pseudocódigo o un algoritmo y dicen, ¿y ahora dónde vacío todo ese conocimiento que quiero decir, no? Entonces, exactamente, sí. ¿No? Miren, nosotros como practicantes ágiles, por supuesto que valoramos más el software o producto funcionando que la documentación exhaustiva. Pero ahí hay dos palabras claves o dos expresiones claves. Valoramos más y exhaustiva. En ninguna parte dice que no hacemos documentación. Lo que hacemos es documentación de valor. Y allí las historias de usuario también juegan un papel muy importante. Porque si son de valor, finalmente nos van a servir como documentación también. Como se escriben siempre y se perciben desde el punto de vista del usuario, esos elementos van a servir como documentación final. Por ejemplo, para una auditoría. La gente siempre en las organizaciones que vienen de los paradigmas tradicionales dicen, no, y a mí me auditan interna y externamente y no sé qué. Las historias de usuarios sirven para eso también. Entonces, es importante. Y además, no por el hecho de que estemos trabajando juntos cotidianamente, que para llegar allá hay que transitar un largo trecho, ¿cierto? Hay que avanzar en agilidad, pero no por eso vamos a estarle preguntando a los usuarios o a un dueño de producto todo el tiempo, sobre todo temas triviales. Oye, ¿cuáles fueron los campos que me dijiste que querías en tu informe? Eso es algo bastante trivial. Si ya me dijo que era el nombre del cliente y su dirección y su celular, pues anótelos en alguna parte. Y el Canva sirve para eso, ¿cierto? Sí. Ya otro tipo de procedimientos, de procesos del negocio más complejos, si el usuario me los tiene que repetir 3, 4 y 5 veces para que yo como desarrollador lo entienda, bienvenido. Para eso es que trabajamos juntos cotidianamente. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Y me gusta también esto de que, bueno, no quita que quizás haya que escribirse un algoritmo en algún lugar, o sea, y digo, si no cabe aquí, pues justamente la historia de usuario es como un apuntador a la documentación que tú creas pertinente, o sea, puede ser un diagrama de flujo, puede ser, no sé, una especificación de ahí de entidad, relación, por ejemplo, de bases de datos, y está bien, ¿no? Y ya será tarea de implementación, más no historia de usuario. Exactamente. La historia de usuario es el hilo conductor, ¿sí? De un lado, el representante del negocio, tipo dueño de producto, le sirve para conducir sus conversaciones con el negocio y del otro lado, él mismo con el equipo de desarrollo. Y ya el equipo de desarrollo también usará sus instrumentos para ir fabricando, desarrollando el producto.
Exactamente, desde donde tienen total control ellos hacia la parte técnica de implementación, los bits y los bytes, ellos ya son libres de hacer lo que ya son libres. Oye, y bueno, voy a aprovechar aquí un mini corte de 30 segundos para comentarles a todos los que están aquí acompañándonos de qué estamos hablando el día de hoy. Como comentaba al principio, yo vi esta herramienta, este Canvas que se llama The User Story Conversation Canvas, y que, bueno, me atrajo mucho tanto el nombre como la herramienta per se, y que, pues bueno, tenemos aquí a uno de los autores de esta herramienta muy, muy interesante y muy valiosa, para quitarnos, yo diría, los dolores de cabeza, ¿no? De entendimiento, porque parece que estamos hablando chino, inglés, español, entre negocio, entre tecnología, ¿no? Y que esta es una herramienta que nos ayuda a poder tener esas conversaciones efectivas y valiosas para poder ver ese producto que queremos ver en producción, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos aquí a Lucho Salazar, como comentaba el autor. Platícame un poquito más de los siguientes pasos y de por qué esta organización, Lucho. Íbamos en historia de usuario, ahora sería el paso 3. Claro, mira, en el segmento, ya decíamos, en la segunda parte del Canvas, la historia de usuario, la carta de intención, en donde también es importante el beneficio, el valor que esa historia de usuario va a entregar, ¿cierto? El para del yo como quiero para, ¿sí? Es muy fundamental. Y de allí pasamos a los criterios de aceptación, ¿sí? Que van surgiendo precisamente a raíz de las conversaciones que se vayan teniendo, bajo qué condiciones los usuarios, el negocio va a recibirle, a aceptarle al equipo de desarrollo esa funcionalidad o esa característica del producto, porque las historias de usuario no solo se usan para desarrollar software, ¿cierto? Sino se pueden usar en casi cualquier contexto donde se use Scrum también. Entonces, es importante también desde el comienzo tener claro ese norte, esa meta. Esto es lo que finalmente nos va a decir si somos exitosos o no, si la historia de usuario cumple con estas condiciones, con estos criterios de aceptación, que por supuesto deben ser una lista de criterios. Cada uno de ellos debe ser muy claro, muy preciso, sin que haya lugar a ambigüedad, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy simple. La consulta debe ser muy rápida. Muy rápida para Andrés pueden ser 5 segundos, pero para Lucho pueden ser 50 segundos. Y a Lucho le parece muy rápido. Pero si dice la consulta debe ocurrir en menos de 5 segundos, eso no tiene lugar a ninguna ambigüedad. Son menos de 5 segundos. Así ¿sí? es, exacto. Es cosas como ese tipo. El sistema debe ser seguro. ¿Seguro qué quiere decir seguro? ¿Cierto? Entonces hay que especificar claramente qué significa seguridad en este caso. Eso va en los criterios de aceptación. Y como les decía, estos criterios que son como la parte de confirmación de las que nos hablaba Ron Jeffries, surgen de la conversación, de las conversaciones sucesivas de la historia de usuario. Exacto. Y que no quita, si estás de acuerdo, Lucho, que la historia nazca con y que sea seguro o que sea rápido, ¿no? Y está bien, o sea, ya nació. Exacto. Muy buen punto, Andrés. La historia va evolucionando y se va preparando para finalmente para su implementación. Cuando el criterio de aceptación todavía dice tiene que ser segura, tiene que ser rápido, todavía no está preparada del todo para su implementación. Sí. Pero en algún momento llegaremos a qué significa seguro y qué significa rápido o cualquier otra característica que deba tener, efectivamente. Y ese es el objetivo. Y no vamos a parar el desarrollo y no vamos a parar el proyecto porque no se haya definido, no. Simplemente no estamos todavía preparados. Si la historia de usuario
se planificó para desarrollarla en un sprint que comienza hoy, por ejemplo, y hoy todavía no está definida, no están definidos esos criterios, pues simplemente se reemplaza por otra. No, qué pena, no hay claridad sobre esto, y si no la hay, hoy era el último día responsable, ¿sí? Ya claro, no podemos esperar más, entonces mejor mientras se aclaran esas condiciones, implementemos otra historia de usuario. Exacto. Y aprendemos la lección, porque justo el punto 5, por ahí va. Por ahí va, ya vamos allá, un poco. Exacto. Claro. O sea, un poquito del contexto, si nos puedes platicar. Sí, desde que nace la historia de usuario, de hecho, miren que estas son propuestas, ¿cierto? Basados en experimentos que hacíamos previamente y que hemos hecho posteriormente ya con la herramienta como tal. Eso pasó con contexto también a propósito de las 3 Cs. Y yo dije, ¿y qué tal si agregamos una cuarta C? La C de contexto. Entonces ya usamos la carta, conversación, confirmación, contexto. Y estamos diciendo, miren, las historias de usuario nacen en un escenario específico, bajo un contexto específico de ese usuario, de esa organización, de ese momento. A propósito de momento, es muy diferente hoy con toda esta crisis que estamos viviendo de alguna manera, pues si la podemos llamar crisis, el trabajo remoto y todo lo que ha significado en los últimos 6 meses, lo que ocurre en el mundo, a cómo pasaban las cosas hace un año. Entonces, hay que pensar en todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de la historia? Y me gusta mucho esto porque en un live pasado yo hablaba de la visión del producto, ¿no? Para mí la visión del producto es el conjunto de los elementos como los tenemos, el por qué están ahí y por qué están en ese orden. Para mí esa es como la visión en ese momento del producto, ¿no? Y justamente el contexto con lo que estás comentando tiene que ver con cuál es la razón de ser, de existir de esa historia. O sea, que puede ser, por ejemplo, cambiar la tasa de IVA, ¿no? Imagínate que hace 10 años que cambió el IVA aquí en México, por decir, del 15 al 16, pues tenía un contexto, ¿no? A partir de la situación fiscal, se le sube un punto y ahí va la historia para reflejar correctamente los impuestos para los usuarios. Exactamente. Pero que no tendría sentido 2 años después, por ejemplo, ¿no? Sí. Si es que vamos arrastrando todo lo demás, oye, ya no tiene sentido, oye, pues mata ese módulo mejor y hagamos otro, no sé, o sea, estoy ideando nada más, ¿no? Sí, pero exacto. A veces, y esto pasa mucho, hablaba también hace unos días del desapego, ¿no? Porque uno como product owner escribe las historias con tanto cariño, ¿no? Las ves nacer y las ves evolucionar, pero te enamoras de tu propio trabajo. Sí. Entonces, puede que ya el contexto invalide totalmente la historia, pero tú como eres tan necio y no te desapegas de tu historia, quieres verla en producción. Pero sí, sí, esto ya fue diferente, ¿no? Claro. Y ahí es donde corremos el riesgo de entrar a sumar esa gran porción, sobre todo de software, que hoy se construye y se deja de usar muy pronto o ni siquiera se llega a instalar, porque precisamente la historia se volvió obsoleta por el contexto, ¿sí? Porque el contexto cambió, el entorno cambió, en fin, y no, hay que, como ya la planificamos, hay que hacerla, no es para eso. Y esto nos ayuda a identificar, oye, si ciertamente hace 2 o 3 meses cuando la planeamos, cuando la descubrimos, existía este contexto. Hoy el contexto cambió, es obsoleta, ¿sí? Entonces vamos a eliminarla del backlog simplemente. Claro. Y sin mirar, sin llorar, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Y sobre todo, sin llorar y sobre todo con evidencia, ¿sí? De la manera más objetiva o menos subjetiva, si se quiere, con datos, ¿sí? Que a nadie le preocupe de que eso fue una decisión mal tomada o que fue por emocionalidad. No, es que miren, aquí decía una cosa y ya eso cambió. Exacto.
totalmente, totalmente, con evidencias. Pues justo el tema que estábamos introduciendo hace un momento, la definición de preparado, ahora sí, tu ready de la historia. ¿Cuándo puedes decir que está preparado? Mira que la definición de preparado o definición de listo que llaman muchos, es algo que en principio va más allá de la historia, ¿sí? Va más allá de una historia específica. Y en la explicación del Canvas, porque hay todo un documento que lo explica y que en el libro es el último capítulo, nos referimos a que es la definición de preparado, son condiciones específicas a esa historia, que quizás no tienen que ir en la definición de preparado general del sprint, de un sprint como tal, ¿cierto? De esas que aplican. Sí, hay una diferencia. Por ejemplo, una condición típica de la definición de preparado es que estén disponibles todas las personas a las que se puede acudir en caso de que haya alguna inquietud sobre el negocio. ¿Sí? Claro. Porque si vamos a hacer algo y sabemos que Andrés es uno de los interesados o uno de los usuarios de lo que vamos a hacer en este sprint, pero Andrés no va a estar disponible, entonces corremos un riesgo grande de que tengamos una duda y nadie nos las pueda resolver. Entonces, eso aplica para todo el sprint, pero esta definición de preparado aquí son condiciones específicas a esa historia de la que venimos conversando. Sí, totalmente. Y fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir. Son condiciones específicas que, por ejemplo, pueden esperar hasta el último momento, claro, y decidir no entrar al sprint, con todo y que ya todo estuviera. Y es lo que acabamos de ver todos de forma mundial, ¿no? El lanzamiento del SpaceX, ¿no? Ajá. Estaba todo listo, o sea, para empezar esa jornada de implementación, digamos, ¿no? O bueno, de puesta en producción, digamos. Pero justamente el definition of ready no se dio, o sea, aunque el 99% de cosas, todos los equipos, todos los gastos, los motores ya estaban prácticamente por encenderse, se decidió echar para atrás y decir, no entra en este sprint, entra el sábado, ¿no? Así es, exactamente. Todo ese contexto, pues hay que ponerlo justo acá, ¿no? Incluso decisiones por las cuales va a entrar o no va a entrar esta historia de usuario, ¿no? Esa historia de usuario. Incluso comentabas hace rato el qué tan madura está. Puede que digamos, oye, no pasa nada. Aunque no esté maduro este punto, puede entrar. Está preparada para entrar al sprint. Y no pasa nada, ¿no? Sí. Es esa flexibilidad. Por acá, mira, te mandan saludos, Lucho. Por acá, mi estimado David Jiménez. Ah, qué bueno. Sí, saludos. Acá. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Aprovechando. Mira, bueno, en el caso de México, pues hay Amazon México. Los libros están disponibles en Amazon, sí, en el caso, precisamente ayer aquí a Colombia, pues hicimos un pedido, sí, el libro de historias de usuario, que lo ven allí un poco. Pero estos están disponibles en Amazon, tanto en formato en papel como en formato Kindle. ¿Sí? De tanto en tanto, Jorge y yo acabo de llegar hace un mes de Lima en un vuelo humanitario. Estaba viviendo en Lima, pero por todo este trabajo remoto que estamos haciendo, pues da lo mismo hacerlo en Lima que en Medellín o en Ciudad de México, ¿cierto? Claro. Entonces, de tanto en tanto nosotros traemos una serie de libros aquí. Hay algunos interesados en eso, pero en realidad están disponibles a través de Amazon. Los pueden encontrar pues con el nombre o buscándonos a nosotros como autores, básicamente, o nos escriben directamente. Si de pronto algunos están en Colombia, tenemos algunos libros disponibles, porque yo creo que de otra forma, si no están en Colombia, es más barato traerlos directamente de Amazon. Sí, exactamente. Sí. Oye, gracias por esta indicación. Ya saben dónde encontrarlos. Por aquí pregunta, y me voy a poner aquí,
Dice, una historia de usuario podría añadírsele detalles o descripciones adicionales que no sean tan críticas. Por ejemplo, un detalle de tabla de datos que falta notificar, pero el sprint ya está en curso. Wow, son como que muchas cosas que podríamos comentar acerca de eso. ¿Estás de acuerdo, Lucho? Sí, muchísimas cosas. Miren, en términos generales, como decíamos al comienzo, tratamos siempre de que la historia de usuario, de que toda la conversación fluya alrededor del dominio del negocio, ¿sí? Del usuario final, no de la parte técnica necesaria para elaborar, para implementar la historia. Eso puede ir en documentos asociados que son de dominio del equipo y de propiedad del equipo de desarrollo, y que ningún usuario y quizás ni siquiera el dueño de producto tiene que lidiar con eso, ¿cierto? Es el cómo el equipo está implementando la historia de usuario, y recordemos que nadie le dice al equipo cómo hacer su trabajo, ¿sí? Eso ya es su potestad. Para eso estamos allí como equipo de desarrollo. Nosotros somos, nuestra promesa como equipo de desarrollo es hacer el producto de la manera correcta, es decir, usando los métodos adecuados, las tecnologías adecuadas para el momento que tenemos y dadas las restricciones que tengamos, ¿cierto? Las plataformas adecuadas, en fin, ese tipo de cosas. Pero la promesa de, por ejemplo, un dueño de producto es que ese sea el producto correcto y se entregue en el momento correcto. Es un juego de palabras, pero es así. Si tenemos un buen equipo, el equipo va a ser capaz de hacer cualquier cosa, de hacer lo que le pidan, pero es el negocio, son los usuarios los que dicen, no es cualquier cosa, es esto lo que necesitamos, y eso lo hace a través de historias de usuario, en su lenguaje, en su vocabulario, ¿cierto? Porque finalmente el vocabulario es el reflejo de las imágenes mentales de la realidad que tienen los usuarios. Entonces es importante que usemos eso. Como dijimos, si nos ponemos a usar jerga técnica, perdemos a los usuarios realmente. Exacto, de hecho, justo los rayos X, ¿no? Con los cuales vi esta pregunta, me hicieron saber, Freddy, que estás pensando que esa es tu única oportunidad de especificar algo, y no es así. Tú puedes hacer un libro, si quieres, de especificación que apunte a esa historia de usuario, ¿no? Si es que es necesario escribir el libro, ¿no? Si es que es necesario, exacto. Sí, si es que es necesario, si es de valor. Es que eso ocurre mucho, que muchas veces hacemos ese tipo de documentación técnica porque la metodología X lo dice. De allá venimos, de esas grandes recetas, ¿sí? Del paso a paso, 1, 2, 3, 1.1, 1.2, vea, haga análisis de sistema así, haga el diseño así, haga estos diagramas, haga este tipo de cosas. Y sabemos que en el entorno en el que estamos hoy y en el trabajo creativo que hacemos, muchas de esas cosas no funcionan. Por eso nos gusta tanto algo como la guía de Scrum, porque son esos guías, son unos pequeños lineamientos de cómo enfrentar la complejidad inherente a lo que hacemos hoy día. Así es. Estaba viendo aquí, soy BA y las historias de usuarios son definitivamente algo súper importante tener claro qué va dentro de una historia de usuario, dice Fabi, y que también dice, sobre todo me ha pasado que al trabajar con diferentes equipos me han solicitado hacer historias de usuario ajustadas al entendimiento del equipo, y aquí me encantaría hacer una nota porque está súper bueno el tema. La intención de las historias de usuario, entendemos algo, y esto es súper básico, a ver tú qué opinas, Lucho, es que el equipo de desarrollo hable el mismo idioma que el negocio, no que escribamos lo necesario para que el equipo lo entienda en términos técnicos. Eso es una contradicción per se. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Y por supuesto, es responsabilidad de alguien como un dueño o gerente de producto enseñarle al equipo sobre el dominio del negocio. Y sin duda alguna es responsabilidad del equipo aprender de eso. Pero no, exacto, no es
para que las historias de usuario queden documentadas en terminología del equipo, ¿no? Y en terminología de la plataforma técnica y de lo que se va a hacer internamente, sino para que haya un mejor entendimiento. El objetivo de estas conversaciones y de instrumentos como las historias de usuario es que todas las partes interesadas entiendan lo mismo sobre lo que se va a hacer y compartan el mismo significado de las cosas, ¿sí? Totalmente. Que todo esté claro. Y en términos de negocio, ¿no? Justo estoy con una empresa y en las juntas de entendimiento, fíjate, les llamamos Discovery a esas juntas. Sí. Casi mi primer pregunta es: hola, yo soy Andrés y quiero saber cómo hacen ustedes dinero. O sea, ¿cómo gana el negocio, ¿no? ¿Para qué? Para que todo, o sea, no porque yo no lo entienda, sino para que todos estemos en ese mismo entendimiento y no esté el técnico por allá viendo las estrellas, sino que entienda y diga, ok, entonces ya tiene como que una meta para que todo lo que él genere, incluso si es un if, si es un else, lo que sea en código, apunte a hacer que el negocio gane dinero o lo que tenga sentido, ¿no? Pero que justo hablemos de cómo se hace negocio en el negocio. Exacto, eso es importante. Hablamos de valor y el valor viene expresado en muchas formas, pero en el fondo es eso, ganar dinero, si no las empresas desaparecen, si no las empresas quiebran. Yo creo que hasta las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan dinero, necesitan valor de alguna manera, ¿sí? Y las historias de usuario, cada una de ellas debe agregar su porción de valor al producto o servicio completo. Y en eso tenemos que estar pensando siempre. Sí, miren, es muy valioso el trabajo interno, el trabajo que hay que hacer. Yo mismo fui desarrollador 17 años, por lo menos, escribí cualquier cantidad de líneas de código, afortunadamente, y uno sabe del esfuerzo que eso toca. Pero sí, la base de datos de 1,200 tablas, de 2,000 procedimientos almacenados, muy segura, ¿sí? No es de valor para el usuario final. Los usuarios finales no se pueden conectar a la base de datos por sí solos. No le podemos soltar un motor de base de datos, qué sé yo, Oracle o es cierto, cualquiera de ellos a un usuario final. Como dices que ya has visto todo, y a mí también me tocó muchas veces que el mismo usuario, fíjate, en llamadas telefónicas o en juntas presenciales, él decía, es que quiero que conecten este sistema con este otro, con este contrato y que los datos salgan de esta tabla, de esta tabla, de esta tabla. Y yo dije, qué lastimado estás. O sea, ¿cómo te ha tratado la vida a ti de negocio? Tal cual. Tienes que estar hablando en términos técnicos, pobre de... Sí, exacto. Eso es algo que en lo que la tecnología influyó y las áreas de tecnología y los equipos técnicos influenciaron para que eso ocurriera, ¿sí? En donde ya los usuarios tratan de llegarnos con la solución. Así es. Cuando esa es tarea nuestra, ¿sí? Ya los usuarios dicen, es que necesito hacer clic aquí y luego pulsar en este otro botón y no, nada evita que un equipo de desarrollo salga con una solución, con un holograma que dígame qué informe y quiere. Sí, con qué datos, si yo se lo produzco en este momento, ¿sí? Entonces, a los usuarios siempre tenemos que estarles hablando en el espacio del problema y el problema detrás del problema, la causa raíz, cuáles son sus necesidades de fondo. Eso es lo que les interesa, sus puntos de dolor. Y como decías hace un momento, ¿qué es lo que le genera a ellos beneficios, retorno de la inversión? Disminución de retrabajo, eliminación de desperdicio, qué es lo que los hace ganar más clientes, mejorar la marca en el mercado. Ese es el tipo de cosas que necesitan los usuarios. ¿Cómo va a impactar este producto en su estilo de vida? ¿Sí? Y en su forma de trabajar. Y las historias de usuario, como les he dicho, allí juegan un papel muy importante. Y por eso este Canvas es tan valioso y es tan rico, porque ese tipo de cosas se pueden registrar allí.
sin que eso signifique que es que hay que documentar muchísimo, ¿no? Alguien me preguntaba en estos días en el foro de la comunidad que esto se parece a la forma antigua de documentar. No, es que no es para eso. Y lo decimos explícitamente, es solo para conducir las conversaciones que son necesarias para que hayan acuerdos claros sobre lo que se va a hacer más adelante. Totalmente, y creo que tiene una premisa bien importante y creo que lo leí en algún libro de Fowler, me parece, que dice que el mejor diagrama es el que no dibujas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, o sea, si tú tienes que dibujar un diagrama es porque no hay entendimiento, ¿estamos de acuerdo? Sin duda. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene una idea de un árbol y el otro tiene una idea de otro árbol. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos, ¿no? A especificar en un documento nuestra idea cuando el otro lo va a entender diferente? Diferente. Vamos a otro nivel, y justamente ese otro nivel es la conversación, ¿no? La conversación. Porque si no, pues sí, cada quien tiene la idea que quiere. Incluso con este instrumento tan valioso, sí, va a haber discordancia, ¿estás de acuerdo? Claro que va a haber. Y mira, otra cosa que nos ha pasado en los múltiples experimentos que hemos conducido, y cuando digo experimentos es que lo hemos estado usando, pues, es lo siguiente. Sobre todo en estos últimos meses, la gente dice, pero ahora podemos grabar la sesión de Zoom, ¿sí? Para si se nos queda algo, si se nos olvida algo, simplemente vamos a la sesión. Y yo les digo, miren, digamos que hoy grabamos una reunión con un usuario, con un dueño de producto de 1 hora, ¿sí? No seamos tan extensos, y tratamos algún tema del negocio para hacer en el software, ¿sí? Si se nos olvidó algo que no escribimos, mañana así tenemos la posibilidad de revisar la grabación. Oye, eso más o menos lo dijeron a las 9:30 de la mañana, entonces voy a empezar a buscar desde el minuto 30 de la grabación, ¿cierto? Y voy avanzando y de pronto, no, me pasé, es como en el 27. Y mientras voy buscando y encuentro, pasan 6, 7, 8, 9 minutos. Y yo les digo, oiga, si hubiésemos anotado ese datico en el Canvas, eran 30 segundos. Y si finalmente no está anotado, no hubiese sido más rápido acceder al dueño de producto, por ejemplo, al usuario, hacerle una llamada rápida. Oye, ¿qué fue lo que dijiste cuando me dijiste que querías el informe de ventas? ¿Cuáles son las columnas que quieres? Así, el nombre, la dirección, el producto. Esas son 15 segundos en vez de los 7 u 8 minutos que hubiese tardado revisar la grabación, ¿sí? Que es bueno hacerlo, pero de minuto en minuto vamos ganando mucho tiempo. Y así es que nos hacemos más productivos. No es la agilidad per se o el uso de Scrum el que nos hace productivos. Son este tipo de comportamientos los que aumentan nuestra productividad y mejoran la forma de hacer las cosas que tenemos hoy día. Justo el valor de las cosas simples aquí se ve maximizado, ¿¿no? Sí. Un papel donde esté impreso el Canvas y un lápiz y ya estás del otro lado, ¿no? En lugar de tecnologizar todo, sí, ¿no? Y acabas de decir algo que me hizo recordar lo siguiente. Este artículo que escribí sobre las historias técnicas lo publiqué en inglés también, y en el artículo menciono el Canvas. Mientras buscaba el enlace donde tenía publicado el Canvas en inglés, me encontré con una herramienta que lleva ya tiempos, que ya tiene este Canvas dentro de sus herramientas visuales, dentro de sus tableros visuales. Sí, nunca me pidieron autorización. Y uno dice, bueno, no importa, igual se puede usar, para eso es para compartirlo, está con licencia de Creative Commons, todo el mundo la puede usar, no hay lío con eso. Pero lo bonito de eso es que realmente no vale nada. Es un papel y un bolígrafo lo que necesitamos, de pronto unos post-it y nada más, ¿sí? La licencia de esta herramienta no vale absolutamente nada. Y como nosotros promulgamos
que las historias de usuario, una vez que están implementadas, se pueden desechar, pues simplemente se desechan y ya, no necesitamos desperdicio, ¿sí? Entonces, funciona bastante bien realmente. Sí, a mí me gustaría que, ya vamos ya estamos por aterrizar, estamos debajo de los 10,000 pies. Sí. Mientras vamos cerrando esto, bueno, aprovechando aquí, dice, ¿me recuerdas el nombre del libro, por favor? El libro, sí, se llama Historias de usuario, una visión pragmática, ¿sí? Les confieso que precisamente una de las mejores cosas que nos han dicho es la cantidad de ejemplos que tiene, ¿cierto? Realmente eso es fundamental porque eso ilustra a la gente, ¿sí? Ejemplos incluso que no son de software, del uso de historias de usuario en áreas de no software. ¿Por qué? Miren, más o menos el 60%, quizás un poco más, del libro estaba publicado en nuestros blogs, está publicado en nuestros blogs, en el de Jorge y en el mío, desde antes. Nosotros empezamos a escribir sobre historias de usuario por allá en el 2011, más o menos, ¿cierto? Entonces, cuando nos dimos que teníamos ya un buen material, lo que hicimos fue afinarlo y agregarle ejemplos. Por supuesto, escribimos unos capítulos que solo están en el libro y que nunca hemos trasladado a nuestros blogs, pero ya de esto hace 2 años. Después de eso, hemos seguido escribiendo sobre esto, ¿cierto? Nuevas experiencias, nuevos experimentos, nuevos resultados, y todo eso lo hemos ido consignando en nuestros blogs para que también lo tengan en cuenta. Pero sí, lo que sí hay en el libro son una gran cantidad de ejemplos que le pueden ilustrar muy bien a la gente, y nos lo han dicho, eso es lo que más nos gusta porque, claro, en los artículos, digamos, solo hay teoría, nosotros tratamos de contar experiencias y de pronto hay un ejemplo muy breve, sí, porque los artículos pues no son para extenderse, es para dejar la idea, para plantar la semilla. Lo que hicimos en el libro fue agregarle esa gran cantidad de ejemplos que han sido valiosos para la gente. Sí, eso es lo que pide mucho la gente, porque hablábamos en otro live con unos compañeros que decía, es que todo lo encuentras en internet, y yo digo, pues está bien, o sea, está bien ahí todo lo que encuentras en internet, pero compartir estas experiencias que tú y yo nos podemos encontrar en un proyecto, para la gente es súper valioso, ¿no? Y más, pide la gente también muchos ejemplos de fuera de software, ¿no? Exacto, fuera de software. Hay mucha más gente que está involucrándose en esta parte de la agilidad. Eso lo comentaba también en otro live, que poco a poco, gracias a la pandemia incluso, muchos directivos han hecho sus dailies sin saber de agilidad. Sí. Porque antes hacían una revisión mensual y bla, bla, bla. Después dijeron, oye, como que se está poniendo medio feo. ¿Qué te parece cada semana? Órale, ¿no? Y fueron haciendo sus revisiones, dando seguimiento, teniendo un tablero, como Dios les dio a entender. Y después diario, ¿por qué? Porque la situación no daba para más, o sea, la situación de rojo a naranja a verde cambiaba todos los días, o cambia incluso ahorita todos los días. Claro. Entonces, poco a poco, mucha más gente que estaba fuera del desarrollo de software se va apegando a la agilidad, y qué mejor a partir de compartir esas experiencias fuera del desarrollo de software, ¿no? Exacto, sí. Y, por ejemplo, nosotros hablamos allí de las formas o los modos de representación de las historias de usuario. No se trata solo del formato más usado, el que popularizó Mycon, del as a user I want features or a benefit. Como usuario quiero esta característica para obtener este beneficio, sino que hay las formas de representación de una historia son prácticamente infinitas. El User Story Conversation Canvas es una de ellas. Sí, es una forma más. Son propuestas que hacemos basados en nuestros experimentos, en los resultados que hemos tenido, y por eso somos claros al decir en el prólogo del libro de que esta no es la receta definitiva cuando se trata de historias de usuario. De hecho, eso no existe en agilidad y no lo queremos, precisamente por el entorno tan cambiante que hay hoy, sí. Y
por estos escenarios VUCA que nos cobijan, básicamente, sino que son el resultado de toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo de esta última década. Exacto. Oye, y justo el nombre que trajo el live del día de hoy, justo no hay recetas, ¿no? O sea, esto es bien importante saberlo. Pero el jackknife o la navaja suiza, quiero decir, pues con una navaja suiza puedes hacer muchísimas cosas, pero si tú necesitas usarla de martillo, pues úsala de martillo, ¿no? O sea, sí. Hay que ver cómo esto se puede adaptar a nuevas experiencias de la gente para después tener una versión 1.05. Algo más de este mismo Canvas. Exactamente, sí. Que alguien más el día de mañana pueda compartir con toda la comunidad, ¿no? Eso estaría bárbaro. Yo estoy muy pendiente y he tratado de responder a todas las inquietudes que han surgido en el foro de la comunidad a raíz de la publicación que hicimos de la presentación del sábado anterior, y eso me ha dado ideas precisamente para ir mejorando el Canvas, y también la retroalimentación que me dan los equipos que los están usando, las personas que han estado promoviendo el uso del Canvas. Eso es muy importante porque recordemos que basado en la retroalimentación es que mejoramos. Es una de nuestras formas de ser mejores cada vez. Pero a propósito de lo que decías de la navaja suiza, de que si hay que usarla como martillo, precisamente lo que no queremos es hacer uso de, yo le digo, esa infame expresión de que cuando somos martillo todo lo vemos como clavo. Claro. ¿Sí? No, es que hay muchas formas. Pasa mucho, y fue una advertencia de Rachel Davis cuando creó su formato, el formato más popular de historias de usuario, el cómo, quiero, para, que ella decía, lo que ocurre con los formatos es que son maltratados hasta tal punto de que cualquier cosa la hacen aparecer como en ese formato. En este caso, el de las historias de usuario. Ay, sí, entonces, lo he visto. Mire, ese formato es bastante adecuado para software, y hay muchos otros adecuados para software. Pero si no es software, hay muchísimas otras formas de representar historias de usuario, y siguen siendo historias de usuario. ¿Sí? Es que el paradigma, el estigma que crea el formato es ese, es que la gente se queda con esa imagen y dice, es así y nada más, esta es la receta y no se puede cambiar. No. Por eso nosotros en el libro no hablamos, y en nuestros artículos no hablamos de formatos, sino de formas de representación. E ilustramos varias, incluso algunas creadas por nosotros mismos. Sí. Claro, y es una dimensión, ¿no? Es como un arco iris, no sé si estás de acuerdo. O sea, exacto, cada quien tiene una visión diferente del arco iris porque están en ángulos diferentes. Entonces, quizá para uno sigue así radiante y para el otro ya va desapareciendo. Entonces, esto justamente como que cuadra la imagen para ver pues una necesidad del negocio con una dimensión, y desde ahí se ve, ¿no? Pero quizá alguien lo entienda de otra forma y sume a este formato o a uno que traiga en la cabeza. Exacto. Para pues, privilegiar esa intención de negocio, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues mira, ya estamos por aterrizar. Abróchense los cinturones, por favor. Sí. Asegúrense de que hayan guardado todo debajo de los asientos. Oye, Lucho, pues yo me la he pasado genial en esta hora que hemos estado. Me gustaría que nos compartieras, no sé, cómo quisiera cerrar unas frases con las que quisiera cerrar esta experiencia de live acá en la comunidad. Bueno, sí, primero que todo, una vez más agradecerte la invitación y a todos pues los que nos han estado saludando y enviándonos sus inquietudes. Hemos tratado de resolverlas de la mejor manera posible. Sí, por favor, bríndanos el beneficio de la duda. Recuerden, no hay recetas. No vayan mañana a la empresa a decir, es que Andrés y Lucho dijeron que era así. No es de eso. Es el primer mensaje que queremos que se lleven. Lo otro,
Recuerden, no hagan esto solo. Trabajo colaborativo es uno de los grandes pilares de la agilidad. Háganse acompañar. Si sienten que no tienen la experiencia suficiente, háganse acompañar de alguien que sí la tenga, sí, que los ayude, que los lleve de la mano en este camino de la agilidad. Recuerden que la agilidad es un camino en el que estamos transitando todos. Eso es importante. Y cuando se trata de historias de usuario, recuerden, lo fundamental, lo esencial es la conversación que gira en torno a la historia de usuario en particular. Sí, no son instrumentos para especificar. Creo que fue Ron Jeffries el que dijo, no, el mismo Ken Beck, el creador de la historia de usuario, él dijo, si yo hubiese querido que fueran instrumentos de especificación, las hubiera llamado historias de especificación. Hay un tuit de él que dice más o menos así, y no, se llaman historias de usuario, que a propósito, cuando las creó solo se llamaban historias, ¿sí? Más adelante sí llegó al término de usuario, a ese apellido muy bien puesto allí. Claro. Pero fíjense, en su libro de Extreme Programming Explained, que publicó finalmente en 1999, él decía, las historias de usuario, él decía, el alcance del proyecto se hace a través de historias de usuario, que son como casos de uso. En ese momento, la técnica imperante eran los casos de uso, ¿sí? Pero más adelante fue evolucionando y otras personas como Ron Jeffries, Bill Wake, el creador del acrónimo INVEST, la misma Rachel Davis, la que creó el formato, y finalmente Mike Cohn con su libro de User Stories Apply, que fue el libro que nos enseñó sobre historias de usuario, popularizaron el concepto y dejaron de manifiesto de que las historias de usuario eran instrumentos de comunicación social. Cuando yo leí eso, dejé de usar casos de uso y empezamos a usar historias de usuario, y los resultados para nosotros fueron asombrosos realmente. Han sido fascinantes, es algo, el viaje ha sido mágico y los invitamos a que tengan ese mismo viaje, pero a que exploren realmente la esencia de lo que son las historias de usuario en este caso. Qué buena conclusión, Lucho. Bueno, pues yo te agradezco enormemente el haber estado con nosotros, no conmigo, sino con la comunidad. Hay una máxima que yo tengo que es que en todas las interacciones demos más valor del recibido y justamente tú lo acabas de hacer con la comunidad. Te agradezco muchísimo por todo el valor que nos has dado y pues esperemos que nos veamos en algún aeropuerto al menos. Sí, no, con seguridad que sí, muy pronto, más tarde que temprano nos vamos a volver a encontrar. Seguro que sí. La invitación pues para todos es a que sigamos en este proceso de mejoramiento. No es más, yo por ahora les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este rato y a ti, Andrés, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Lucho. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, nos vemos. Y, pues bueno, yo les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que este live lo hacemos todos los miércoles a las 6 p.m. horario CST, horario del centro de Ciudad de México. Busquen sus horarios aquí en los banners que estamos mostrando justo ahorita, por favor, para que, inviten a sus amigos. Recuerden que es bien importante para nosotros también que si obtuvieron algún valor mínimo, máximo, mediano, le den like, compartan por favor, comenten también esta publicación, eso nos sirve mucho para llegar a más gente y más gente pueda gozar de todas estas ventajas que nos da la agilidad. Yo les agradezco mucho, nos vemos la siguiente semana, mismo canal, mismo horario y sigan dando más valor del recibido. Muchas gracias.